No hemos viajado en el tiempo, estamos en Suecia en pleno siglo XXI, un país que preserva sus raíces pero que combina tradición y modernidad. Aquí viven 60 aragoneses. Si se quedan con nosotros conocerán las historias de algunos de ellos. Solo tienen que acompañarnos por un viaje que comenzará aquí, en Estocolmo, y que nos llevará a otras ciudades como Gotemburgo y Falun. Nos encontramos en el barrio de Södermalm, al sur de Estocolmo. Aquí, junto a este bello canal, vive una aragonesa, se llama Ana Pérez Sanz y hoy nos espera en su casa. Hola, ¿qué tal? Qué alegría verte. Igualmente. Por fin nos conocemos, ¿eh? Te estaba esperando. Te acompaña Patrick, sí, supongo. Patrick, mi marido. Que me ha hablado de ti ya también por teléfono. Bueno, Podemos Ana, hablar español. ¿De dónde eres? De Zaragoza. De Zaragoza. ¿Y aquí Sí. cuánto tiempo llevas? 8 años ya. Mira, si no te importa, te quitas los zapatos, que aquí es costumbre. ¿Es una costumbre sueca? Sí, más que nada en invierno, más por la nieve y la lluvia, y te pones unas zapatillas así. Que ya me las tenéis preparadas, qué bien. Sí, bueno, es la costumbre. ¿Es importante que sean acogedoras las casas aquí? Sí, sí, se hace mucha vida en casa. Las casas son para vivirlas, para estar a gusto. Y claro, en invierno a las 5 se te hace de noche, muchas familias están ya en casa. Entonces te tienes que sentir en una casa funcional, práctica, pero sobre todo acogedora. Esta casa ha sido mi casa, mi oficina, mi cuartel general, a veces almacén, ha sido un poco de todo, sí. Digamos que aquí decidiste emprender tu propio proyecto empresarial, ¿no? En Suecia. Bueno, más o menos, vino un poco a la vez cuando nos trasladamos y el comienzo de la empresa Aragón Vino Import. ¿A qué te dedicabas con ese nombre? A importación de vinos, principalmente de Cariñena, de mi tierra. Es un sector muy complicado porque en Suecia hay monopolio del alcohol y la distribución del alcohol, digamos que es como en una farmacia en España. Pero bueno, salió 2 años y medio. Pero bueno, había que hacerlo, ¿no? Había que hacerlo, sí, había que hacerlo. Y volveré. Hombre, me alegra que lo digas, ¿eh? Sí. Me alegra que no tires la toalla, ¿no? No. Bueno, Ana, ¿y esto de la bicicleta es muy común por aquí? Sí, ahora sobre todo en verano con este buen tiempo todo el mundo se mueve en bicicleta y te vas al trabajo en bicicleta. Cuando estaba con la empresa de vino pues hay muchos restaurantes que es muy difícil aparcar. Entonces, bueno, te mueves en bicicleta y todo el mundo está acostumbrado, nadie se asusta que vengas en bicicleta. O sea, que te ibas con tu mochila llena de botellas de vino. Hombre, llena de botellas de vino no, pero si había que a lo mejor dejar un par de muestras o simplemente una reunión de primer contacto, sí. ¿Y esta práctica la has adquirido en Estocolmo o ya la traías de Zaragoza? No, en Estocolmo. Yo en Zaragoza no me atrevo. Ya estamos en el embarcadero. Como habéis visto, ha ido muy rápido desde casa. Está todo muy a mano y estamos todavía en el centro de la ciudad. Y también, como veis, pues el aspecto es mucho más sencillo de los embarcaderos que puede haber en el Mediterráneo, ¿no? Aquí es todo mucho más familiar, la gente participa mucho del trabajo que se tiene que hacer aquí, de los barcos cuando se tienen que sacar en el invierno, porque todo esto se hiela. ¿Dónde está el barco? Aquí tenemos al corcho, el velero con la capa azul. Y bueno, como veis, muy sencillo, pero nos da mucho juego y la verdad que estamos disfrutando mucho de él. ¿Cuánto tiempo hace que lo tenéis? Esta es la segunda temporada. Ana, ¿aquí el agua está integrada en vuestra vida diaria? Sí, todos los días. Te muevas por donde te muevas, centro de Estocolmo son varias islas y entonces la tienes presente a diario. Ten en cuenta también que fuera de Estocolmo el archipiélago tiene 20 y tantas mil islas. Entonces ya ves que el fin de semana es muy común salir con el barco y disfrutar saltando de isla en isla. Incluso ahora en el centro de Estocolmo, ya ves que no hay ningún problema, te puedes mover con tu barco, tu lancha y estamos, ya veis al fondo, el ayuntamiento de Estocolmo. Digamos que Escandinavia es lo más lejano a nuestra cultura y sobre todo a Zaragoza, que no tiene mar, claro. Y mira, y aquí ya llevas 8 años. 8, sí. Y bueno, te vas tomando el tiempo pues como viene. Yo vine para un mes con una maleta y llevo ya 8 años. Y poco a poco pues es un año más, otro y te vas haciendo.
Bueno, Patrick, ha sido un placer. Creo que te tienes que ir, ¿no? Sí, no puedo fallar. Bueno, Adiós. encantada. Adiós, Patrick. Adiós, cariño. Estamos en el ayuntamiento, es uno de los edificios más emblemáticos de Estocolmo, de principios del siglo XX y bueno, directamente relacionado con los Nobel. Es aquí donde se sirve la cena de gala del Nobel y bueno, se llama azul, pero como veis no es azul porque el arquitecto se arrepintió y al ver que los ladrillos daban tanta vida y están hechos a mano y eran artesanales, decidió dejarlo así. Ahora estamos en el Salón Dorado del Ayuntamiento, que es donde se hace el baile después de la cena de gala que os comentaba de los Nobel. Y detrás de mí, a mis espaldas, veis el mosaico de la Reina de Mälaren, que es el lago por donde hemos llegado desde el agua con el barco. ¿Esto es oro? Pan de oro, sí, son teselas de pan de oro, me parece que hay alrededor de 19 millones de teselas. Estamos ya de nuevo en Söder, cogemos el ascensor de Catarina, que así nos ahorramos la subidita. ¿De acuerdo? ¿Y nos espera? Nos espera un barrio de casitas muy suecas, os va a gustar. Muy bien, pues vamos aquí al ascensor. Tac. ¿Cuántos metros tiene este ascensor, bueno, esta estructura? Pues me parece que son como 35 o algo así. Se ve una vista muy bonita, ahora veremos todo lo que hemos hecho anteriormente. Esto es siempre visita obligada cuando viene tu gente a verte, ¿no? Bueno, porque es mi barrio, es por donde yo me muevo y a mí me gusta traer a la gente por aquí y suelo hacer el recorrido. ¿Qué te dicen tus padres del país y de dónde vives? Los típicos comentarios de choque cultural, ¿no? Que qué organización, que bien funciona todo aquí y en España, qué follón, qué lío. Pero bueno, también hay muchos comentarios del tipo, uy, cómo aguantas y el frío, cómo lo llevas, pero bueno. ¿No pierden la esperanza de tenerte de nuevo en Zaragoza? Bueno, supongo que los padres nunca la pierden. Es una zona un poco reservada, son casitas que antiguamente eran de obreros, pero bueno, ahora se han quedado como una zona reservada y las tienen artistas, bohemios de Estocolmo. Y digamos que es como un mini pueblecito metido dentro de la ciudad. ¡Hey, Tomás! Hey, Mira, Aitana, te presento a Tomás. Nice to meet you. Es un artista de este barrio que te estaba contando, bohemio. Él hace música medieval y estudia también canto gregoriano y tiene esta casa desde su familia. Para que luego digan que los suecos son Eso cerrados. es un tópico, es mentira, porque de verdad Tomás y yo nos acabamos de conocer en la calle y amablemente ha dicho, oye, pasar adelante y echar un vistazo, o sea que son mucho más espontáneos de lo que pensamos. Bueno, Ana, en este punto de tu barrio de Södermalm se bifurcan nuestros caminos. Sí. Gracias por ese día tan majo que hemos A tenido. vosotros. Ha sido un día muy completo, muy divertido. Y bueno, yo también os tengo que dejar, que he quedado para cenar. Bueno, cena a gusto y cuando vuelvas a Zaragoza, espero verte. Recuerdas a mi tierra. Adiós, papá. Adiós.